Aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera. Hoy nos situamos en la estación de ferrocarriles de Temuco porque hoy vamos a conversar, a hablar de tres poetas que han recibido el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier que entrega nuestra universidad. En primer término nos referiremos a Elvira Hernández. Elvira Hernández nació en 1951 en Leu. Pronto con su familia se mudaron a Chillán. Allí estudió en un colegio de monjas y luego, cuando salió del colegio, se fue a estudiar a la Universidad de Chile, en Santiago. Estudió filosofía durante 4 años. El golpe militar interrumpió sus estudios de filosofía y pasó a estudiar literatura en el Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eso fue muy extraño, muy loco. Los escritores, los profesores de literatura se refugiaron en la Facultad de Ciencias Físicas y allí crearon una carrera de estudios literarios. Ahí estuvo Enrique Lin, una gran generación de críticos y poetas chilenos, Ronald Kay, Grino Rojo, críticos realmente notables. Con ellos aprendió mucho Elvira. Y ya en 1987 publicó Arre Halley Arre, en relación al cometa Halley que pasó esos años. Poco tiempo después publicó su obra más importante, que es La bandera de Chile, un poemario realmente espectacular de Elvira Hernández. Hay un verso que me gusta que dice: la bandera de Chile es exhibicionista por naturaleza. La bandera de Chile es usada de mordaza y seguramente por eso nadie dice nada. La bandera de Chile es extranjera en su propio país. No tiene carta ciudadana. No es mayoría. Ya no se la reconoce. Los ayunos prolongados le ponen el pulgar de la muerte. Las iglesias le ponen la extrema unción. Las legaciones, serpentina y sonido de trompetas. La bandera de Chile fuerza ser más que una bandera. La bandera de Chile es reversible. Para unos, de aquí para allá, otros de allá para acá. La bandera de Chile, la división perfecta. Y en realidad, pues si la bandera siempre está en exhibición. Es un texto muy complejo sobre Chile, sobre nuestra nacionalidad, en que hay una aproximación diversa a nuestra bandera, que en algunos casos ha sido usada con fines no muy santos, como por ejemplo la dictadura, que usó la bandera como símbolo. La bandera no es ni la dictadura, ni de la izquierda, ni de la derecha, es de todos. Hay otros versos muy bonitos que dicen: los niños parten la bandera de Chile en pedacitos y la tienen en sus manos. Cuando los niños andan con banderas para el 18. Es un texto bellísimo y tremendamente importante porque fue publicado en la clandestinidad. En esos años era difícil ser poeta, era peligroso ser poeta, y el texto como tal fue publicado en Argentina en 1992, pero durante la dictadura circuló en forma clandestina. De ahí en adelante Elvira Hernández siguió escribiendo. Se le quiso adscribir una cierta corriente de neovanguardia, donde está Juan Luis Martínez, un poeta del cual ya hemos hablado, que es loquísimo, rarísimo, que tiene unos libros, que incluso hay unos anzuelos en la nueva novela. Yo me pregunto cómo diablos escribía este hombre, con lápiz, con lapicera, con bastones, con paraguas. Estoy hablando de Martínez. ¿Cómo escribía? Yo no sé, pero sabiendo que nada de lo que existe merece ser conservado, paraguas. Pero también Raúl Zurita, otro poeta extraordinario que ustedes también conocen, y que también hemos hablado en este programa. Pero Elvira Hernández dice que no, que ella no pertenece a ninguna neovanguardia, ni posvanguardia, ni posmodernidad, que simplemente ella se dedicó a aprender y a leer a los poetas y a las poetas chilenas y latinoamericanas. Una cuestión que es súper importante, ¿eh? Los escritores son muy cultos. Para ser un gran escritor, como es el caso de Elvira, hay que leer mucho,
mucho. Elvira es una gran lectora y así con su lectura ha desarrollado esta poesía maravillosa. La bandera de Chile, como les digo, es un texto esencial y muy importante para la poesía chilena. Y esas fueron las razones que Elvira Hernández recibiese el premio Jorge Teillier. ¿Por qué? Porque entre las bases del premio está que el poeta haya hecho un aporte significativo al devenir de la poesía nacional. La poesía avanza, la literatura avanza, como avanza todo en el mundo. No es lo mismo un poeta del siglo XIX, del siglo XVI, o un poeta del siglo XX, XXI, como Elvira Hernández. Es un texto fundamental. En ella son súper interesantes los silencios. Hay un verso abajo de la página. Aquí está la página, el verso está abajo. Cuando recibió el premio, como ya les comentamos en otro programa, dentro de las bases también está que la universidad le hace un libro al poeta. El poeta envía los poemas que le parezcan y nosotros hacemos un libro. El de Elvira Hernández es desarrollado por Ediciones Eufro, por el equipo de Ediciones Eufro. Es un libro realmente muy lindo. Yo me he encontrado con Elvira 2 o 3 veces después y esas 2 o 3 veces ha tenido este libro, precioso, que se llama Excavaciones. ¿Por qué se llama Excavaciones? Porque ella misma dijo que es muy dispersa y en su casa, en su oficina, está lleno de poemas. Entonces le encargó a uno de sus editores, es decir, una persona de una editorial que trabaja con ella, que Guido Arroyo, que excavase en sus cuadernos, en sus poemas. Encontraron poemas hasta en una caja del entretecho. Y de ahí vienen las excavaciones. Como nosotros somos serios en la UFRO, hacemos muy bueno este libro. Hay un prólogo que es mío, lo pueden ir, no hay para qué leerlo, pero hay otras cosas muy interesantes que son los comentarios críticos. Siempre los libros que publicamos del premio trae un prólogo, comentarios críticos, lecturas de la obra de Elvira Hernández. Y este trae dos, uno de la profesora María Nieves Alonso de la Universidad de Concepción, experta en literatura chilena y española, hace un texto muy interesante en que vincula la poesía de Elvira Hernández. Como le digo, Elvira Hernández es una gran lectora. Entonces, en su poesía está Góngora, un enorme poeta español. Si pueden leer a Góngora, es inteligentísimo. Está Quevedo, está la nueva poesía española, está Federico García Lorca, evidentemente, y esos son los vínculos que hace Alonso entre la poesía de Hernández y la poesía española. Y finalmente descubre en ella un devenir pájaro, es decir, que una poesía donde aparecen muchas aves, y la misma poeta en cierto momento se transforma en un ave y canta. Lindo, ¿eh? El segundo texto es de Bernardita Bolumburu, jurada del premio Jorge Teillier, profesora de literatura en la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Y el texto de Bolumburu es fascinante. ¿Por qué? Porque usa la palabra excavaciones, la del título, para comparar esta excavación con una fundamental que removió las bases de la razón occidental. A fines del siglo XIX encontraron Troya. Yo nunca había pensado eso. Encontraron Troya. Y si encontraron Troya, Ulises, Helena, Aquiles, el caballo eran posibles, ya no eran mitos. Y eso remeció el pensamiento racionalista del siglo XIX. El ultrarracionalismo en que hoy día estamos embarcados, que todo se explica por la razón, olvidando la belleza del mundo, olvidando la magia de las nubes que hay ahora, del sol y de todas esas cosas, y que todo es racional y que todo se explica por la razón, es una verdadera religión del siglo XIX. Entonces, como explica muy bien Bernardita Bolumburu, este descubrimiento de Troya hizo que aflorasen los mitos, la magia, y removió el pensamiento occidental. Tal como remueve el pensamiento los bellos versos de Elvira Hernández. Leámosla. Cualquier poema, al azar. Le hablaba de los pájaros. Pucha pajarillo, todavía no sales del huevo y ya te están haciendo control de identidad. Se sospecha que eres revoltoso y eso no se puede pasar por alto, menos en un pájaro.
El trigo genéticamente modificado cada vez más caro lo denuncia. Permite que te ponga una pequeña argolla para seguir tu ruta. Es hora que sepas que ya no simbolizas la libertad. Ya no es símbolo de la libertad. Ahí están los pájaros. Después lo que decía Alonso, escarbando con Jorge Manrique. ¿Quién es Jorge Manrique? Un gran poeta del siglo de oro español, que tiene las famosas coplas a la muerte de mi padre. Los ríos eran sagrados, los ríos eran el viaje de nuestras vidas. ¿Qué se ficieron San Francisco de la Selva y el río que lo cruzaba? Ficieron. Usa un arcaísmo, una palabra del español del siglo XVII. Esa es la gran poesía de Elvira Hernández, Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2018. Luego del año 2020, el premio Jorge Teillier lo recibió Jaime Buenún Villa, escritor mapuche, huilliche, chileno. ¿Ah? Él estudió en la Universidad de la Frontera, hoy es profesor de literatura en la Universidad de Literatura Indoamericana en la Universidad Diego Portales. También trabaja en el Ministerio de las Culturas. Es un gestor cultural, dirigió durante varios años la revista Peuma, cuestión que es muy importante porque el premio Teillier, también los poetas que lo reciben deben haber hecho un aporte a la cultura nacional. No solamente ser excelentes escritores, sino que también haber aportado a nuestra cultura, y Jaime Buenún lo ha hecho con sobra. Sobre su identidad, Jaime Buenún ha dicho que se siente mitad huilliche y mitad huinca. Usa la palabra huinca, no es chileno, y que, como les decía, su poesía es una búsqueda de estas raíces. Eso es súper interesante y una de las razones por las cuales recibió el premio. En la justificación del jurado dice: su obra trata de una poesía que, junto con una vinculación de los ancestros con la tierra, dialoga con otras escrituras, con otras literaturas, otras tradiciones, la que no permanece en una sola referencia, sino que se marca en el uso de la lengua. ¿Uso de qué lengua? Una mezcla híbrida entre el castilla, así llama el castellano el mismo Buenún, y el mapuzungún. Pero con referencias también a, como dijo el jurado, a otras literaturas. Uno de sus libros más importantes se llama Puerto Tralc, en homenaje al gran escritor George Tralc. Es decir, es un poeta que se mueve desde sus territorios, sus ancestros, su memoria, hacia una dimensión más universal, una dimensión en que trabaja con las grandes literaturas de Occidente. Eso es súper interesante en Buenún, y también la cuestión de la lengua lleva a un punto esencial de su poesía, que precisamente destaca Ana Traverso, jurada del premio en la ocasión que lo recibió Jaime Buenún. Es un prólogo interesantísimo y donde destaca la presencia de una lengua dentro de la lengua. Así dice Ana Traverso de manera muy bella. Hay una otra lengua en el fondo de la poesía de Buenún, que es la lengua mapuche, el mapuzungún. Esta presencia de dos lenguas en la obra de Buenún se marca, por ejemplo, en el título de uno de sus libros, Siti Meu, mapuzungún e inglés. Es decir, como les digo, no se agota en una referencia solamente al castellano. Es un poeta universal, pero localizado en un territorio y tremendamente crítico, porque la poesía, siempre lo he dicho en este programa, no son solamente flores, mañana y jilgueros, no. La poesía es como toda la literatura, una empresa política y de resistencia. En todo gran poeta hay una opción política que generalmente, eso es muy interesante, va por el lado de la defensa de los oprimidos, pero también de la defensa de las identidades, de las diversas identidades, de la defensa del ser humano en última instancia. Así, por ejemplo, tiene algunos de sus textos rescatan, por ejemplo, la figura del Che Guevara y habla de poesía y revolución. Pero en la calle Maldenstam
es un homenaje a Osip Mandelstam, un poeta perseguido por el estalinismo, por el comunismo soviético. Es decir, no se abanderizan con nadie. Su defensa va mucho más allá de una defensa ideológica, sino, como les digo, de lo que podríamos decir los grandes valores de la humanidad. ¿De qué escribe? ¿Cuáles son sus poemas? Lea uno, al azar. A este libro es el libro que celebra el Premio Nacional de Poesía, hecho por el equipo de Ediciones UFRO. Este es un libro precioso y con acuarelas de Eduardo Rapimán. Esta acuarela que está aquí yo la encuentro lindísima. Me recuerda a Matisse, el extraordinario pintor impresionista. Y dentro del texto hay 10 acuarelas que son alusivas a la poesía que hay en cada capítulo. Son realmente bellísimas. Miren esta. Precioso el trabajo que hizo Eduardo con Rapimán, el pintor, con este texto. Este bar no es la morgue de Los Ángeles, ni el cementerio de la fantasía. Muchos hombres han cruzado el océano por un jarro de cerveza, por una copa de ginebra. Nadie aquí tiene patria ahora y navegar cansa más que la nostalgia y el amor. Escucha, solo escucha el estruendo del oleaje mientras el mirlo clama entre las ramas y el viento. Precioso, ¿eh? Escribe de una manera lindísima Jaime Bonún. Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2020. Rosabetti Muñoz, poeta de Chiloé, nació en Ancud en 1960, es la Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier del año 2022. Ya a los 12 años participaba de un grupo literario llamado Chaicura. Ella es profesora de castellano, estudió en la Universidad Austral, ha publicado varios libros, Canto de una oveja en el rebaño, El lugar de morir, Hijos, Baile de señoritas, La Santa. La crítica, Sergio Mancilla, un crítico muy importante, profesor de literatura, muy importante para la poesía del sur de Chile, dice que en sus versos expresa la vastedad y profundidad del dolor humano, pero visto desde la condición de mujer constituida en el espacio cultural de Chiloé. Su lenguaje simple, en apariencia, es complejo por la dimensión metafísica que contiene. Son importantes e interesantes estas palabras de Sergio Mancilla, por cuanto muestra y revela algunas dimensiones relevantes de la poesía de Rosabetti. La primera es esa dimensión metafísica, una reflexión sobre qué. Porque la metafísica es reflexionar sobre la condición de la mujer. La presencia de Chiloé, de la isla, en su poesía, ese lugar que recientemente se incorporaba a Chile. En los años 60 ir a Chiloé, ahora están haciendo un puente, pero en los años 60 ni siquiera había los transbordadores que hay. Uno pasaba en bote o en barquitos pesqueros a Chiloé. Era como, bueno, una condición extremadamente isleña. Y allí, ella misma lo dice, no había mucha lectura. Entonces, ¿qué era la literatura para Rosabetti? Los cuentos que le contaba su abuela. Y de ahí que su poesía tenga una gran raigambre territorial. Aprendió de su abuela los cuentos, de las mitologías, chilotas, etc. ¿Qué opina de la poesía? Dice que nunca ha esperado nada de ella, a pesar que le ha dado muchas alegrías, viajes, distinciones, premios. Dice que la poesía es su verdadera columna vertebral. En el prólogo de Isola Sacra, el libro, como les decimos, que está en imprenta porque requiere un gran trabajo artesanal, hacer un libro lindísimo. En este prólogo, Juan Manuel Ferro lo primero que hace es trabajar con las palabras. Isola Sacra, en italiano Isla Sagrada, que es una antigua necrópolis romana que estaba en la isla de Portus,
y después los cristianos le cambiaron el nombre a Isla Sacra, Isla Sagrada. Pero es una necrópolis, un cementerio muy especial, por cuanto están las tumbas que son así como en los cementerios antiguos de Chile, donde son como casas. Están estas tumbas y en ellas se registra los oficios de la gente que ahí está. Y era gente del pueblo, tenderos, comerciantes, campesinos, y en estos mosaicos se representan las actividades diarias que representaban. Por lo tanto, es un sitio que guarda la memoria, es un reducto sagrado de recuperación de memoria. Y en ese sentido lo vincula el prologuista, el doctor Fierro, con la poesía de Rosabeth Muñoz, que guarda esa historia, ese tiempo pasado, pretérito de la isla, como una forma de defensa, de mostrarlo frente al devenir espantoso del progreso y de la modernidad. A ese espacio, el prologuista, de una manera muy acertada, le llama los reductos. Esos sitios donde aún permanecemos ajenos a la furia del concreto y del cristal, que es el progreso. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día, aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera. Gracias.